Ser Podcast. Hora 25 en Ser Podcast. Sí, por supuesto. Claro que el feminismo nos ha zarandeado estos últimos años. Claro que nos ha enseñado a ver lo que realmente pasaba. El consentimiento, la libertad, la autonomía. Claro que este clamor contra el beso forzado habría sido imposible sin las mareas violetas, sin la contundencia de sus discursos que cuanto más nos escocían, más cosas estaban haciendo cambiar. Claro que los ministerios y las concejalías de igualdad, las organizaciones feministas, todas las mujeres que han alzado la voz, están transformando la realidad. Por supuesto, a Luis Rubiales le ha tumbado el feminismo, porque sin él, esta vez, habríamos vuelto a mirar para otro lado. También yo. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena Ser, Hora 25. Pedro Blanco. Tal vez usted a esta hora esté cogiendo el coche después de pasar el día en la residencia de mayores, acompañando a su padre o a su madre. Tal vez lo haga cada día o cada dos o una vez a la semana porque se turna con sus hermanos. Cuando arranca el coche, la radio se enciende. Y se enciende como siempre en la SER. Si eso pasa, es que quiere saber qué ha pasado hoy. Y se lo vamos a contar. Y lo que ha pasado es el anuncio de lo que pasará mañana. Luis Rubiales ha decidido dimitir, no ha podido soportar el clamor contra él. Los movimientos de estas últimas horas han sido determinantes. Los grandes clubes le han dado la espalda, alguna federación le ha repudiado, entrenadores, algún jugador. La grada en un partido del Barça femenino. La grada coreaba Rubiales dimisión. Va a ser este el asunto principal de esta noche. Antón Meana nos va a dar luego todas las claves y lo analizaremos en el tiempo de la tertulia. Hoy también ha pasado que el Partido Popular insiste en mirar al PSOE en la búsqueda de esos 4 votos que necesita para que Feijóo sea presidente, porque en el PP ya ven que con Junts no hay nada que hacer, que con el PNV va a ser difícil, aunque no lo descarten del todo. No nos damos por perdido nada, siendo conscientes de lo difícil que es todo, pero no damos por perdido nada. Y en cualquier caso, sea cual sea el resultado final de este proceso de investidura, cumpliremos con nuestra responsabilidad. Este jueves hemos escuchado a Vladimir Putin dar las condolencias a la familia del jefe del grupo Wagner. Murió ayer en el accidente de su avión privado. Ha dicho Putin que era alguien con un destino difícil. Este jueves lo hemos pasado también mirando a las puertas de una prisión en Georgia, en la que debe entregarse, todavía no lo ha hecho, Donald Trump como parte de ese proceso abierto contra él por intentar cambiar el resultado electoral en ese estado, en Georgia. Este jueves también ha pasado que casi todos los desalojados por el incendio de Tenerife han podido regresar a sus casas a la espera de que se dé por estabilizado el incendio. Ha pasado que hemos sumado una víctima más de violencia machista, una mujer que murió en lo que se creyó que era un accidente de tráfico. En realidad, su marido la asfixió, simuló el accidente y luego se suicidó. Y ha pasado también que la policía ha encontrado el que, dice, es el mayor alijo de cocaína de la historia, 9 toneladas, en el puerto de Algeciras. Nos queda el tiempo. Jordi Carbo. Jordi, buenas noches. Buenas noches. Oye, ya sé que el descenso más acusado llega el fin de semana, pero mañana podríamos notar algo, un poquito de bajada en las temperaturas. ¿Estarás en el Cantábrico? No, estaré aquí en el centro. No lo notarás. De hecho, haces bien de preguntarlo, porque creo que nos estamos emocionando mucho nosotros los que hacemos los pronósticos en insistir lo que viene y en destacar poco que todavía quedan aproximadamente unas 36 horas, creo que lo podemos decir, de agonía térmica. Las temperaturas esta noche, por ejemplo, van a variar poco respecto a las que hemos tenido las últimas noches. No hace falta que contemos mucho, lo estamos viviendo todos. Mañana las máximas, como decíamos, sí que bajarán de manera apreciable en el Cantábrico. Aquí llegarán nubes, incluso con algunas primeras lloviznas, también en Galicia, especialmente en puntos costeros. Este es el primer indicio del cambio que se acerca, pero no pasará del Cantábrico. En la mayor parte de la península y los archipiélagos, temperaturas que pueden bajar 1 o 2 grados respecto a hoy, de manera que no se notará. El sábado, a medida que avance la jornada, el descenso de temperaturas se irá generalizando. Será el domingo el día que será más notable. Y mucha atención, porque todo apunta a que a partir de la noche del sábado y la madrugada del domingo, tormentas de carácter violento que afectan
afectarían sobre todo Aragón y especialmente Cataluña. Gracias, Jordi, hasta luego. Adiós. Hora 25. Pedro Blanco. Hoy en nuestra mesa de análisis, Mario Saavedra, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Pablo Montesinos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Y en Barcelona, Lola García. Lola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿quién nos lo iba a decir? Miren, cuando uno empieza a hacer una sustitución de verano, algunos ya llevamos pues como 25 a las espaldas, siempre se encomienda a los dioses de la información, pues para que no haya mucha escasez. Tampoco queremos excesos, pero eso de sufrir pues no es lo que más nos gusta. Hay que decir, por cierto, que Sánchez nos echó una mano al convocar las elecciones, pero no se puede vivir solo de política. De hecho, no conviene vivir solo de política. ¿Quién nos iba a decir? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar contando una especie de rebelión popular, social, contra un brote de machismo, contra un abuso de poder televisado a medio mundo? Y eso es lo que hemos contado en 5 días, desde el domingo por la noche. Antón Meana, muy buenas noches. Hola, Pedro, buenas noches. La noticia la hemos adelantado a las 8 en punto, la contaba Manu Carreño. Luis Rubiales dimite mañana. Y en ese momento, cuando lo contabais a las 8, se han enterado presidentes de territoriales, que no estaban al tanto porque Luis Rubiales lleva todo el día reunido con su equipo de trabajo, el núcleo más cercano, y ha decidido dimitir. Oficialmente va a ser mañana. Va a comunicárselo a las 10:30 a las territoriales, que serían los varones si habláramos de política, y luego a las 12 va a empezar la asamblea de la federación, una asamblea en la que él se va a despedir del fútbol. Y finalmente Rubiales deja de ser presidente de la federación. Hoy ha cambiado todo, claro. La presión gubernamental, diciéndole que van a ir al TAZ haga lo que haga, y el hecho de que FIFA le abra un expediente al presidente de la Federación Española de Fútbol hizo que Rubiales se bajara de ese barco en el que él no pensaba dimitir y que las territoriales que le apoyan como gestor no le apoyaran en esta decisión. Tienes que dimitir, es lo mejor para el fútbol, es lo mejor para nosotros. Y por tanto, Rubiales mañana saldrá de las Rozas ya sin ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Claro, hoy hemos ido escuchando a entrenadores de equipos de primera, algunos presidentes de equipos, de los grandes equipos de la Liga. Federaciones territoriales, en realidad creo que solo la vasca, la que públicamente había dicho que no iba a acudir, ¿no? Mañana a la asamblea. Otros equipos también más modestos, es decir, se iban acumulando los elementos que hacían todavía más estrecho el cerco sobre Luis Rubiales, y esa presión, incluida la FIFA, también pues no ha podido sobrevivir. Sí, no ha podido, era impensable para Luis Rubiales. Él nunca pensó que fuera a caer por esto. Claro. Y pensó que durante la semana iban a conseguir gestionar la situación para que con una disculpa y una sanción interna fuera suficiente. Pero como tú decías, una ola de defensa a las mujeres, de rechazo al machismo, de crítica a un gesto que avergüenza al deporte y a la sociedad española, hacen que Rubiales, que es posiblemente el dirigente español deportivo más poderoso junto a Javier Tebas, caiga una noche de verano antes de que empiece el mes de septiembre. Se mantiene la asamblea, así que mañana sí que habrá esa asamblea general de la Federación a las 12 en Las Rozas. A ver qué dice, por cierto, porque entiendo que intervendrá. Él va a intervenir. El público. Correcto. Va a comunicar su marcha. Y ahora, Pedro, como hemos hablado a las 8, como hemos comentado fuera del micrófono, viene el Juego de Tronos. Esto. Sí. Ayer hacíamos el símil en este programa que estaban sorteándose la silla de Rubiales con él sentado en ella. Sí. Ha continuado toda la jornada la misma situación. Si nos ponemos desde el punto de vista completamente estricto, el presidente de la Federación mañana debería ser el vicepresidente más antiguo. ¿Qué pasa? Que son directivos muy mayores. Miguel Bestar, Balear, Antonio Suárez, Canario, van a renunciar al cargo. Si siguiéramos la línea sucesoria, sería el presidente de la extremeña, Pedro Rocha, que sí que se puede decir que es un presidente territorial de consenso, que sería presidente de la Federación hasta la convocatoria de elecciones dentro de un año. Se agota el mandato del presidente actual. Vale. Y luego, dentro de los presidentes territoriales, hay gente con aspiraciones a presidir la Federación. El delfín oficioso de Luis Rubiales es el presidente de la Federación Andaluza, Pablo Lozano. Andalucía, como pasa en las elecciones generales, es una comunidad autónoma muy importante. Y su federación también. Claro. Y por tanto, Pablo Lozano estaría encantado. ¿Qué pasa? Que a los presidentes territoriales más veteranos, este que ha venido hace poco no les convence tanto y preferirían que se presentara otro. Veremos si es el de la Valenciana, Salvador Gomar. No parece que vaya a ser Rafael Louzán, presidente de la Gallega, que es un histórico, y estamos en eso, saber cómo va a articular mañana su adiós público Luis Rubiales y cómo se van a mover las sillas para que o bien Pedro Rocha o otro directivo histórico presida la Federación hasta las elecciones del año 2024. La Federación que maneja un presupuesto de decenas de cientos de millones de euros. Sí.
Tal cual, eso lo es. Que esto es relevante. Sí. Es decir, ¿por qué tendrían tanto interés en ser los presidentes? Bueno, pues porque... Arabia Saudí le da a la Federación Española 40 millones al año por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Solamente Arabia Saudí. Por eso. Es un contrato de 10 años, 400 millones de euros. Y luego hay un montón, el fútbol mueve mucho dinero. Hay muchas licencias, muchas competiciones, derechos de televisión, la Copa del Rey, los playoffs de ascenso de Primera Federación a Segunda División, ahora el éxito del fútbol femenino. El presidente de la Federación Española es el presidente de la Selección Española, que es casi un elemento nacional, con lo que significa un Mundial, una Eurocopa. Es un tema importante. Es un poder fáctico. Sí. Gracias, Antón. Luego te escuchamos en el larguero con más calma. Vamos a escuchar dos de las cosas que nos decía en Hora 14 aquí en la SER el ministro de Cultura, Miquel Iceta, esta mañana. La primera era que el gobierno esperaba que hubiera un gesto claro de rechazo. Esperamos un gesto claro e inequívoco de rechazo a una actuación inaceptable del presidente de la Federación. Es la gran oportunidad del fútbol español de demostrar que no solo respeta los derechos de las mujeres, sino que los va a defender en todas sus actuaciones. Un gesto claro de rechazo. Es verdad que al gobierno, no, al menos a la parte socialista, no le hemos escuchado estos días pedir expresamente la dimisión de Luis Rubiales o la destitución. O sea, han buscado, digamos, rodeos lingüísticos para decir lo que, entiendo, no se quería decir o no se podía decir, no abiertamente. Lo que también decía Miquel Iceta es que el lunes el gobierno, sí o sí, pasara lo que pasara, iba a acudir al Tribunal de la Justicia Deportiva para buscar la inhabilitación de Luis Rubiales. Porque, ojo, que dimita no significa que esté inhabilitado. Y no significa que, yo qué sé, en fin, más giros insospechados estando en la vida, que dentro de un año se pueda volver a presentar. Bueno, esto decía Miquel Iceta. Desde luego, el gobierno lo que va a poner es en conocimiento del Tribunal Administrativo del Deporte todas las denuncias presentadas para que sea el tribunal el que proponga las sanciones que estime convenientes. Bueno, pues a ver qué pasa mañana en esa asamblea extraordinaria de la Federación Española. A ver, lo que pasa ya lo sabemos, pero a ver en qué términos Luis Rubiales lo explica. Esto que voy a decir quizás sea un prejuicio, pero conociendo al personaje, creo que puede salir por cualquier lado. En todo caso, hay un elemento, Lore, voy a empezar por ti primero, que yo creo que es relevante y que traslada la certeza de que efectivamente se está produciendo un cambio cultural, un cambio social muy de fondo, hasta el punto de que todas las sospechas, acusaciones de supuestas corruptelas o corrupciones de Luis Rubiales no le costaron el cargo. Y este beso robado, obligado, forzado del pasado domingo ha terminado por provocar esta ola de indignación que deriva así en la dimisión del todopoderoso presidente de la Federación Española. Lola. Pues sí, la verdad es que motivos para que hubiera dimitido con anterioridad creo que había bastantes, ¿no? Desde escuchas, presuntas comisiones, presuntas orgías, en fin, de todo, ¿no? Pero al final a veces ocurren estas cosas. Es mucho más fácil movilizar a la opinión pública a partir de un hecho tan sencillo, ¿no? Tan fácil de ver como este, que no a lo mejor pues indagando en lo que publican los diarios sobre presuntas corrupciones y este tipo de cosas. El ambiente efectivamente ha cambiado, lo explicabas muy bien en la introducción. El poder transformador del feminismo yo creo que se pone de manifiesto en este caso de manera muy, muy clara. Pero también tengo la impresión de que si no hubiera sido un acontecimiento internacional de este calibre, no sé hasta qué punto también la reacción hubiera sido la que ha sido. Es decir, esto era un mundial retransmitido por televisión a todo el mundo. Y yo creo que, por ejemplo, la actuación de la FIFA ha sido bastante determinante, porque la convocatoria de la asamblea de mañana, inicialmente su intención no era convocarla para presentar la dimisión, sino más bien para enrocarse, para digamos, buscar un cierre de filas y mantenerse.
Pero yo creo que es actuación de la FIFA. Y después otra cuestión también, que son los patrocinadores. Antes comentabais el dinero, ¿no? El gran volumen de dinero que gestiona la Federación. El tema de los patrocinios ya llega a los 80 millones de euros, que es casi como en derechos de televisión. Y a pesar de que se producen contradicciones como que se lleguen a acuerdos con Arabia Saudí, donde los derechos de las mujeres son prácticamente inexistentes, al mismo tiempo esto también perjudica a los patrocinadores de la Federación y por tanto y de estos eventos deportivos. Por tanto, todo eso es lo que acaba produciendo una presión importante. Yo creo que el reflejo internacional, la presión de la FIFA y la presión del dinero, ¿no? Que también busca una imagen distinta de dónde se coloca, ¿no? Y yo creo que eso, si hubiera sido, por ejemplo, ¿os acordáis de aquel episodio en el que las jugadoras de fútbol no hubo nadie para entregarles las medallas? Me parece, ¿no? Que no les daban unas medallas en una competición europea. Ese menosprecio no conllevó absolutamente ningún tipo de reacción. Y después quiero decir también una cosa, se han ido manifestando clubes y entrenadores en las últimas horas, pero han tardado mucho. Y muchos se han callado. Y fíjate, Lola, yo creo, y de hecho lo hemos comentado esta tarde en la redacción, que buena parte de los pronunciamientos que se han escuchado hoy derivan de que ayer Jennifer Hermoso rompiera el silencio a través de ese comunicado de su sindicato. Porque en el fondo lo que ayer hizo ella situaba ante el espejo a todo el estamento futbolístico. Es decir, como tú, presidente de, entrenador de, Federación Territorial de, puedes permanecer callado y sin reprochar el comportamiento de Luis Rubiales si la persona que ha sido víctima de ese comportamiento traslada claramente que fue eso, que fue una víctima y que además ese comportamiento tiene que tener algún tipo de consecuencia. Parece claro que esta cascada de reacciones se produce después de que Jennifer Hermoso interviniera ayer. Pablo y luego Mario. Bueno, lo primero, yo tengo también una expectación enorme con respecto a los términos de la comparecencia de mañana. ¿Por qué? Porque, oye, puede que sea una impresión equivocada, pero el señor Rubiales no se va o no se marcha, a mi juicio, consciente de que ha hecho algo mal. De que se tienen que depurar esas responsabilidades, de que su primera reacción no fue la correcta. Yo creo que se marcha acorralado por una presión enorme, como ha comentado el compañero de deportes, también esa presión gubernamental, internacional. Este asunto está abriendo también los espacios deportivos de medio mundo, y con las federaciones, los clubes seguramente descolgando el teléfono y diciendo te tienes que marchar, por lo cual vamos a comprobar mañana los términos de esta marcha, que yo no creo que sea una marcha me voy porque sé que lo he hecho mal, porque tengo que asumir responsabilidades, sino que se marcha completamente acorralado. Y luego, después de esta dimisión, yo creo que falta algo más. En la gestión de esta misma crisis hemos visto sucesos que no han quedado claros. Es decir, se tendrán que explicar, por ejemplo, por qué se utilizan las palabras, unas palabras que no existen de la jugadora, se trasladan como una declaración oficial de la propia federación a una agencia de noticias, o se tendrá que explicar también si hubo presiones veladas u objetivas a la jugadora o a jugadoras para que este caso fuera resuelto lo antes posible, sin que hubiera ningún tipo de problema. Esas actuaciones son el día a día de la federación, sí o no. También estamos escuchando testimonios de jugadoras, de responsables del fútbol español, que dicen que se tenían que callar porque si no podía haber represalias, que mejor no denunciaran tal cosa o no dijeran tal cosa. Eso está pasando
más allá del caso Rubiales en el fútbol español, porque si es así, esto no puede resolverse mañana con una declaración, presupongo, sin preguntas de los periodistas y a otra cosa. Porque del caso propio que ha llevado consigo la dimisión del señor Rubiales, hemos conocido primero detalles de la gestión de la crisis propia, con muchas sombras, y luego han aparecido testimonios de otras personas que apuntan a que las cosas se hacen mal en la federación y que hay presiones y, bueno, pues cosas muy opacas que yo creo que se deben de investigar. Mario. Sí, llama la atención, a mí también como a Lola. Yo la primera vez que pensé que este hombre quizá tendría que dimitir fue cuando se empezaron a conocer informaciones sobre la presunta corrupción y la Fiscalía lo está investigando, ¿no? Sí, anticorrupción, le está investigando por algo que es bastante gordo, ¿no? Comisiones por llevar la Supercopa, además a un país que ya sabemos cómo es bueno, uno de los que más violan los derechos de las mujeres, de los homosexuales, etcétera. Pero después me ha llamado la atención la profunda unanimidad casi explosiva que ha habido en este caso. Es que estaban en el PP, en el PSOE, en la derecha y en la izquierda mediática. He escuchado a tertulianos de derechas irritadísimos, sobre todo por el gesto que hizo tocándose los genitales cerca de la infanta y de la reina, ¿no? Mancillar la imagen de la realeza. Y luego veo tres vectores aquí, ¿no? Está el vector disciplinario, que parece que queda aquí zanjado. Luego está el vector penal, que parece que no tiene recorrido. Parece que eso está descartado. Y luego está el simbólico, que es de lo que hablabas tú al comienzo, Pedro, de cómo una revolución feminista le ha echado a esta persona poderosísima, que recordemos que gana creo que cerca de 1 millón de euros al año. Sí, cientos de miles de euros, sí. Cientos de miles de euros, 380.000 me parece que solo de salario en su puesto, que tiene primas, que claro, luego, y eso requiere desde luego un comportamiento, unos modales y unas cuestiones que este hombre no tiene. Por cierto, que uno de los puestos es el de vicepresidente de la UEFA, que son 250.000 euros y que en principio pues no sabemos qué va a ocurrir. Es que con esos ingresos, ¿cómo te vas a querer ir? Claro. ¿No? Digo yo, que supongo que una parte de la explicación es esa, además de su orgullo, de que él creyera que efectivamente... Y cómo ha tenido que ser la presión del gobierno internacional, como decía Lola, de los anunciantes, para que finalmente renuncies a claro. esta... De todas formas, ahora vuelvo contigo, Lola, Luis Rubiales tiene que dimitir, fundamentalmente y sobre todo, por el beso a la jugadora, ese beso forzado, pero no solo, es decir, es que el álbum de fotos de este señor, la noche de la final del Mundial, es terrible. No solo la mano en los genitales, una jugadora a hombros como si fuera un saco, los abrazos que daba, en fin, pues son discutibles, son abrazos es verdad, pero pueden ser discutibles, los besos en las mejillas, la forma en la que cogió incluso la reina del hombro en un sí, son actitudes irrespetuosas. Estaba totalmente desbocado. Sí. Lola. Sí, además no se justifican por un momento de euforia, es decir, yo creo que en este caso ha ido ya dando muestras desde hace tiempo de mantener unas actitudes que no corresponden, porque es un cargo que efectivamente no es un cargo público. La federación es algo, bueno, un poco curioso, ¿no? Es un organismo privado, pero de utilidad pública. Y yo creo que de ahí viene un poco también la actitud del gobierno, ¿no? De no acabar pidiendo la dimisión, porque, o sea, escuchas gente, ¿no? Pues que le hagan dimitir, pero es que es un organismo privado, pero al mismo tiempo está ejerciendo actividades delegadas de la administración. Es decir, es una situación jurídica un poco extraña, pero a pesar de que no sea un cargo público, tiene una representatividad pública muy importante, porque efectivamente, pues eso, un acontecimiento deportivo suele señalar mucho un país, ¿no? Suele representarlo de alguna forma. Y claro, mantiene unas actitudes que son absolutamente zafias. Y no es la primera vez, ni muchísimo menos, ni se justifican por un momento de euforia. Y yo creo que esto también tiene que servir un poco, y lo digo por los clubes y por los protagonistas del fútbol, pues un poco también para ir cambiando determinadas actitudes en el mundo del fútbol, ¿no? Que
todavía se arrastran del pasado, actitudes pues eso, tendentes al machismo, tendentes a la a un poco de mal gusto, ¿no? Por decirlo así. Evidentemente en el fútbol también hay actitudes heroicas, de solidaridad, muy positivas, como deporte que es, pero hay algunas cosas que todavía se arrastran que hay que empezar a cambiarlas. Hay que cambiar una cultura diferente. Bueno, sí, hay muchas cosas por cambiar. Pablo, perdona. Estaba pensando una cosa que luego añadiré. Sí, en el relato de los acontecimientos lo contábamos de soslayo, yo creo que también tiene una relevancia importantísima, además de toda la presión, el comunicado de la jugadora. ¿Por qué? Porque ya pone negro sobre blanco sobre lo que ocurrió. Es que ya no hacía falta interpretar absolutamente nada o matizar absolutamente nada. A mi juicio, todas esas intentos de explicaciones, de argumentos que salía del entorno de Rubiales, esa presión fuerte o menos fuerte que se produjo en el avión, esas declaraciones que no fueron tales que se enviaron a la agencia de noticias EFE, todo eso se apagó, el ruido dejó de sonar en tanto en cuanto ella emite un comunicado siendo clarísima y además señalando el camino de cómo se tenían que producir los acontecimientos. ¿Tiene mucho que cambiar la situación o tiene mucho que mejorar? Yo creo que sí. Es verdad que tú lo decías en la entrada, ¿no? España va dando pasos muy destacados con respecto a estos asuntos y puede que hace tan solo unos años pues no se le hubiera dado esta relevancia, ¿no? Y hoy a una persona tan relevante como al presidente de la Federación, pues oye, se le ha hecho dimitir por un clamor general. Además yo creo que muy transversal. Y que ha molestado a mucha gente. Ese partido de fútbol lo vimos, familias enteras, amigos, y cuando vimos ese gesto horrorizó absolutamente a todo el mundo y fue criticado, yo creo, por la gran mayoría, ¿no? El objetivo es que, yo insisto, es que se depuren todas las responsabilidades que se tengan que depurar, se abran puertas y ventanas. Yo creo que sería bueno en el caso de quien tome las riendas de la Federación y se avance, que esto no se quede en, pues sucedió en la final del Mundial, que empañó en la final del Mundial y la victoria de España. No, yo es que creo que el problema dentro de la Federación debe ser muy grave a raíz de las declaraciones que se han estado escuchando y yo creo que se tiene que trabajar sobre ello. Es que acabo de perder porque justo esta mañana escuchaba las declaraciones de una persona que también es del mundo del fútbol, ahora cojo el detalle, y decía, porque se ha hecho público, pero era prácticamente a diario. Si es prácticamente a diario es que el problema es enorme y no solo de una persona. Vale. Sí, y además yo estaba pensando cuando decías en lo de que hay que avanzar, estaba preguntándome cómo se avanza, porque al final el reglamento lo decía bien claro, un beso forzado equivale a violencia sexual. Me hablo del reglamento de la Federación Española de Fútbol. Es decir, la disciplina estaba ahí, estaba escrita. Álvarez de Mesa ha sido quien ha hecho esas declaraciones, se me había ido el nombre. Decía que eso ya estaba en el reglamento de la Federación Española de Fútbol y esto lo tenía que saber Rubiales. Entonces, no entiendo muy bien, más allá del carácter simbólico, cómo se va a avanzar en este sentido, porque escrito ya está, penalizado ya está. Entonces es una cuestión de comportamientos. Quizá esto sirva, pues para que esos comportamientos no vuelvan a repetirse. Un tuitero a través de Twitter dice o me dice dos cosas. La primera, que en esta reflexión inicial que he hecho he olvidado citar expresamente a Irene Montero. Que Irene Montero tiene una responsabilidad indudable en el impulso del movimiento feminista y en el cambio de muchas estructuras y en la instalación, en, digamos, la conciencia pública de términos como el consentimiento, la importancia del suelo, sí, así, es innegable. Pero este trabajo viene también de antes y de otra mucha gente que viene luchando, ¿no?, por hacer del feminismo efectivamente un movimiento transformador. Pero alguien que me lo dice. Ese mismo tuitero me dice, ¿por qué no la mencionas? Y de paso, ¿por qué no la entrevistas? Lo hemos intentado, pero no ha querido.
estar esta noche en Hora 25, pero lo hemos intentado, ¿eh? No tenemos ningún inconveniente. De hecho, es que ella misma, lo voy a recuperar, ya que tengo el móvil aquí, muy poco después de que se supiera que Luis Rubiales va a dimitir, ha tuiteado, y de hecho esta ha sido la inspiración para intentar la entrevista, ha tuiteado: el feminismo lo está cambiando todo. Ha escrito Irene Montero. Bueno, pues como este tuitero lo planteaba, lo dejo dicho. Intentarlo lo hemos intentado. Habrá otra ocasión, seguro. Bueno, que os veo en los ojos que queréis hablar de la investidura. Vamos a ello, ¿eh? En realidad hemos entrado en una especie de fase de letargo, al menos hasta el lunes, que es cuando se supone que ya están definitivamente constituidos los grupos parlamentarios, y es cuando Feijóo dijo que ya podría empezar a hablar con ellos. Bueno, después del lunes ya veremos, si seguimos en una fase de letargo durante 30 días, porque, sinceramente, aunque el PP intente transmitir otra sensación, en esos 30 días no se va a negociar nada. Bueno, voy a decir casi nada, porque ya sabemos que en la política española siempre hay que dejar una rendija abierta a lo inesperado, a giros de guión que parecen imposibles. Es interesante asistir estos días a la salida casi en tromba de dirigentes portavoces del PP, en ruedas de prensa o en entrevistas, para que se traslade la sensación de que hay posibilidades para la investidura, aunque si luego vas tirando de ese hilo en esas entrevistas o en esas comparecencias, queda claro que en realidad con Junts no las contemplan, con el PNV asumen que es difícil, muy difícil, y con el PSOE, bueno, con el PSOE siguen apelando a esto del sentido de Estado del PSOE. David Junquera. Hay quien en el PP fantasea con un final de ficción. Esto es lo que nos gustaría, lo que nos parecería edificante, más parecido al ala oeste de la Casa Blanca que a cualquier otra serie chunga, es que los dos grandes partidos fuéramos conscientes del momento extraordinario que afrontamos. Borja Semper en Radio Nacional ya ni apela a diputados díscolos, él querría algo más. Y no es tanto apelar a diputados incómodos, por decir de una manera suave, con el actual escenario del Partido Socialista, sino apelar al propio Partido Socialista. Al PSOE va a presionar el PP este mes en una táctica de Génova que pasa por intentar proyectar a Feijóo como el único hombre de Estado en la carrera por la Moncloa, pero en Ferraz le dicen que se deje de cuentos y que haga cuentas. De que su techo son 172 diputados y van a tener 178 votos en contra. Y no hay más, estarán un mes mareando la perdiz, pero esta es la realidad de las cifras. Al ministro Bolaños y a la ministra Montero esos guiños populares les llevan a otras hipótesis. Que tengamos que hipotizar sobre la posibilidad de que pueda haber una traición, ya es algo que debería hacérselo mirar el Partido Popular, porque es realmente inaceptable. Mire usted, hay que estar desesperado para hacer un llamamiento al transfugismo. Lo cierto es que el PP nunca ha dicho abrazar la idea de buscar socialistas buenos que en su día lanzó Vox. Feijóo va a tratar de reunirse con todos los partidos salvo Bildu para dejar claro que por él no va a quedar, una táctica de la que el PSOE hace esta lectura. Que le sirve al Partido Popular pues justamente para demorar esa crisis interna que necesariamente va a vivir y que por tanto esa huida hacia adelante que está protagonizando esta formación política. Un mes por delante tiene Feijóo para correr en busca de la meta y para tratar de sortear una crisis que de momento no parece cercana a estallar. Otra cosa será si Sánchez resulta investido. Un elemento más en esta crónica política de hoy que es más bien raquítica. También les digo que no hay ninguna necesidad de engordar artificialmente la crónica política, que bastante sobredosis tenemos ya. Pero bueno, una voz más. Sumar lleva trabajando en un grupo que está analizando una propuesta o varias propuestas sobre una posible amnistía que quepa dentro de la Constitución. Hoy Ernest Urtasun ha vuelto a repetir eso de que ellos creen firmemente que es posible. Hemos tenido en los últimos años en Europa algunos casos de procesos legales de amnistía, en Francia y en Portugal particularmente, y lo que pretenden precisamente es eso, ¿no? Superar los efectos penales de un conflicto político para devolverlo a la política y que sea la política la que pueda gestionarlo, ¿no? Hay un debate doctrinal, es cierto, sobre el encaje constitucional de la amnistía. Nosotros estamos convencidos que tiene encaje constitucional. Bueno, Pablo, empiezo ahora por ti. Va a ser difícil para el Partido Popular, digo, mantener, no digo ya los 30 días, algunos menos, esa especie de sensación trampantojo de que hay algo que negociar, ¿no? Para la investidura. Bueno, vamos a ver, yo insisto sobre lo que dijimos en el inicio de nuestras colaboraciones estivales, ¿no? Y es que una vez se cierran los micrófonos y esos varones, altos cargos, incluso miembros de la dirección del partido, hablan sobre las posibilidades reales de la investidura, todo el mundo te dice que es prácticamente imposible, salvo una sorpresa
tremendamente mayúscula aún más. Hay algunos líderes territoriales que dicen que ese mensaje de que hay opciones, de que quizás se pueda alcanzar la suma, lo que está generando es mucha frustración en partes de las estructuras territoriales y de los propios afiliados, ¿no? Que escuchan un mensaje un tanto optimista por parte de los portavoces, pero luego se van a la calculadora y comprueban que todo sigue exactamente igual. Esto no quita para que haya un respaldo prácticamente unánime entre los valores del Partido Popular con respecto a que Feijóo tenía que dar el paso, tenía que intentarlo y tenía que ir a la investidura para que ese calendario electoral se pusiera en marcha. Pero una cosa es esa y otra cosa, dicen algunas voces del partido, es hablar con más realismo sobre la posibilidad de alcanzar esa investidura. A mí lo que más me llama la atención, o lo que yo creo que tiene más enjundia en clave interna, es la posibilidad o no de que finalmente el Partido Popular incluya en la ronda de contactos al partido de Puigdemont. ¿Y por qué creo que esto tiene más enjundia, por lo menos en clave interna? Porque algunas voces en el partido, tenemos a Lola aquí además, y ella tendrá más información sobre el Partido Popular de Cataluña, pero es verdad que hay algunas voces en el partido que plantean la siguiente tesis, que es: si nosotros damos categoría de interlocutor a Junts, aunque sea en el Congreso de los Diputados, aunque sea dejando al margen a Puigdemont, pero nos sentamos con ellos, aunque solo sea hablar, no a pactar nada, no a ofrecer nada, sino bueno, esa interlocución. Hay algunos dirigentes del PP que dicen que eso a medio y a largo plazo lo que puede provocar es que cuando Pedro Sánchez plantee sus posibles aliados y el PP le diga: no, es que usted va con quienes quieren romper España, va con el señor Puigdemont que quiere todo en contra de la Constitución. Sánchez le responde y les diga: pero si ustedes hablaron ayer. Anulas el argumento. Claro. Entonces es verdad que ese debate interno, ese run interno, sí está ahí, y a mí me parece en clave interna y también cómo lo va a exponer Génova. Es decir, porque hemos visto incluso variaciones en las declaraciones de los portavoces del partido, tipo: vamos a hablar pero no vamos a ofrecer nada, y por supuesto nada en contra de la Constitución, o con en los mensajes que vienen del Partido Popular de Cataluña de es que no habría ni tan siquiera que sentarse con ellos. Al final, ¿cómo se va a articular esa ronda de contactos? ¿Va a haber una fotografía entre un dirigente del Partido Popular y un portavoz de Junts? ¿Va a haber comunicados? ¿Va a haber fuentes? A mí eso me genera morbo, digo, para los observadores. Sí, por darle un poquito de miga a lo que está por venir. Escuchar esta semana era González Pons, ¿no? Yo creo que dijo... que es el que ha ido como un paso más allá. Exacto, y diciendo, esas declaraciones es información. ¿Se ha pasado de frenada? ¿O han sentado mal? No le ha gustado a todo el mundo del PP. No lo has entendido. Claro, decía González Pons, voy contigo, Mario, y luego con Lola, eso de Junts es un partido, como decía, de larga tradición, ¿no? Y legal. Y una cosa es lo que han hecho 2, 3, 5, 10 dirigentes de Junts, ¿no? Es tanto como defender, digamos, la dignidad de Junts como institución, para justificar que tú en realidad hablas con una institución venerable que es Junts y no con un señor nada venerable que es Puigdemont. Bueno, Mario y luego Lola. Es que totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero. Da la sensación de que el PP está todo el rato moviendo la portería, ¿no? Mientras está jugando el partido. La primera era Junts no, luego Junts sí, luego Junts tal vez. Primero los hombres buenos del PSOE que sugiere Vox no, pero luego sí, luego ha recogido cable Borja Semper y lo que dice es que en realidad se refería a todo el PSOE, es decir, a negociar con el PSOE, promocionando un poco el tamallazo, ¿no? Bueno, el transfugismo, como lo queramos llamar. Yo creo... También te digo, un añadido muy rápido, claro, que el Partido Socialista también lo ha hecho, lo de referencias a los diputados del Partido Popular. Yo estaba en el hemiciclo y cuando aprobaban, iban a llevar al Congreso de los Diputados alguna ley social tal, siempre apelaban a los votantes, a los diputados del Partido Popular con almas. Por un lado y por otro, ¿no? Claro, pero hay un partido que tiene un cierto pasado de conseguir éxito en bloquear investiduras y otro que en principio no lo tiene. Estoy totalmente de acuerdo en que este vaivén continuo, especialmente con el tema de Junts, convierte en pólvora mojada el principal argumento que tendría el PP para hacer oposición a Pedro Sánchez, que es:
usted está en el gobierno no solo pactando con los independentistas moderados, sino pactando con Belcebú, o sea, con Puigdemont. O sea, lo elevaría, y eso de repente esta semana da la sensación de que se ha disuelto como un azucarillo, ¿no? Ese argumento en pura lógica no lo pueden usar, pero se usará porque la memoria es corta y ya sabemos que cambian de enfoque todo el rato. Y luego, bueno, yo veo que sí que tienen tarea, a pesar de lo que tengamos la sensación ahora, para este mes, y es crear un nuevo relato. Yo entiendo que este intento de Feijóo no es tanto ir a una investidura para ganarla, o salvo enorme sorpresa, sino crear un relato, para empezar a presentar el programa electoral, que yo tengo la sensación de que durante la campaña no se presentó. Estuvimos hablando de Correos, de ETA, de quién mentía más, pero... es que no se presentó, no es que tenga la sensación. No se presentó formalmente. Bueno, pues ahora va a tener ahí, no sé cuántas horas son de debate e investidura, pero va a tener una buena ocasión. Yo creo que el ilimitado, ¿no? Lo que quiera, claro, todo lo que quiera. Tiene tiempo ilimitado. Lola. Bueno, yo creo que la estrategia de Feijóo, una vez insistir en que quiere protagonizar un intento de investidura, es lógica. Si en 2 días haces los contactos rápidamente, te dicen que no, y te presentas y te dan el portazo, pues claro, no deja de ser un disparo que es un tiro en el pie, ¿no? Si tú insistes en tu tesis de que te tienes que presentar porque es tu responsabilidad, porque has ganado las elecciones, pues lo que tienes que hacer es explotar al máximo esa condición, ¿no?, de aspirante y de presidenciable, y por tanto has de abrir una ronda de contactos que cuanto más dure, pues más dura esa condición de aspirante, ¿no?, como mínimo. Por tanto, eso me parece lógico. Lo que no me parece lógico es la cuestión de fondo sobre la relación del Partido Popular con el resto de fuerzas políticas. Es decir, hasta que el partido, entiendo yo, que hasta que el Partido Popular no consiga dejar o sea, traspasar la frontera de tener más posibles aliados que no sean solamente Vox, porque en el caso de Coalición Canaria o UPN es mínimo, yo creo que va a tener muy difícil gobernar, sinceramente. Yo creo que hay una parte del partido, y seguramente González Pons pertenece a ese sector, incluso creo que también el propio Feijóo, que está pensando más a largo plazo, que está pensando en que en algún momento pues podría conseguir ganar unas elecciones con más margen y gobernar con el apoyo del PNV, de una Junts en otro momento, en otra circunstancia más parecida a la convergencia del pasado, y con a lo mejor pues con una abstención de Vox, ¿no? Con una Vox más inexistente, no, porque eso va a ser difícil, pero como mínimo más atenuada, más pequeña. Entonces, si se está sembrando de cara al futuro, pues a mí me parece una buena estrategia. Me parece que es ir pensando en el futuro. Es una buena noticia que se reúna con otras fuerzas políticas, a pesar de que sabemos que ahora mismo las circunstancias no se dan, pero se pueden llegar a dar en algún momento en el futuro. Ahora, si lo que simplemente, claro, ¿hasta dónde puede Feijóo practicar eso y tener tiempo suficiente para que eso dé sus frutos en el futuro? Este es el problema que tiene Feijóo, que no creo que nadie le vaya a dar tiempo para hacer ese proceso. Déjame que añada, voy contigo, Mario, que creo que querías intervenir, que en esa ronda de contactos el Partido Popular, al único partido que excluye, es a Bildu. Incluye también a Esquerra Republicana, que, bueno, pues formaría parte de ese bloque que quiere romper España, que atenta contra la igualdad de los españoles, en el que está también Junts y Esquerra. Otra cosa es que Esquerra no tiene, mejor dicho, ninguna intención de reunirse con el Partido Popular. Veremos qué ocurre, ¿no? Yo creo que Lola han trasladado esa idea, ¿no?, de que ellos no se van a sentar con el PP. Sí, lo que pasa es que Junts, por ejemplo, yo creo que sí se va a sentar. Sí, Junts sí. O sea, que entonces no sé hasta qué punto Esquerra va a decir que no se sienta. Sí, se sientan nosotros, ya se miran unos de reojo. Una cosita solo sobre el tema del Partido Popular de Cataluña. Efectivamente hay algunos que están
en la tesis de que, en fin, que esto no tiene coherencia, ¿no? Que no puedes decir un día que Junts es el demonio, iba a decir la araña peluda, que es lo que dice mi sobrino, ¿no? O sea, que yo me ha venido a la cabeza que es el demonio y al día siguiente decir que te reúnes y que le vas a pedir tu apoyo. Eso evidentemente hay una parte del Partido Popular que lo ve muy mal, pero hay otra parte que no. Dani Sirera, que es el que, a pesar de que dio la alcaldía de Barcelona a un socialista precisamente para que no gobernara un independentista, está a favor de tener ese tipo de contactos. Mario, iba a decir que este dilema, esto de soplar y sorber que tiene que hacer el PP ahora, pues estar con Vox y con Junts, esto de sembrar para el futuro, que por cierto yo creo que estos esfuerzos inútiles les van a conducir a la melancolía al final, porque no realmente yo no veo resuelto este enigma. Igual les habría convenido estar 4 años en la oposición y resolver políticamente la esencia de lo que tienen que resolver. Pero comentaban, publicaban los compañeros del periódico de Cataluña que Puigdemont ya está filtrando que quiere una foto del PSOE, de alguien del PSOE, un enviado del PSOE, peregrinando a Waterloo. Hablando un poco de las fotos. Podría ser Waterloo, podría ser el Parlamento Europeo. O el Parlamento Europeo, bueno, algún sitio neutral, ¿no? Hablando un poco de lo que decía antes Pablo de las fotos. Yo creo que el PP pues va a tener que empezar a jugar pues como ha estado jugando el PSOE, en concreto Pedro Sánchez, al que han acusado de mentir, y él decía que simplemente cambiaba de opinión. Va a tener que jugar exactamente al mismo juego, a decir hoy lo contrario que dijo ayer y tratar de obtener resultados, es decir, contradecirse todo el rato. Pablo. Entre medias está Murcia. Uy, que nos habíamos olvidado de Murcia. Claro, que acaba ya casi el plazo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que en las próximas horas, si no en la próxima semana, yo creo, tiene que haber un resultado de las negociaciones para cerrar un acuerdo entre el Partido Popular y Vox o repetición electoral. Y los últimos mensajes que están trasladando desde Vox y desde el Partido Popular es que podría haber un acuerdo, lo cual para la ronda de contactos con el resto de formaciones de cara a la investidura tampoco creo que sea lo mejor. Bueno, el Partido Nacionalista Vasco ya ha dicho por activa o por pasiva que no va a haber, que no va a facilitar la investidura de Alberto Núñez Feijóo, pero bueno, también está ahí el elemento de Murcia que distorsionará sin ningún tipo de... 7 de septiembre, o sea que ya... Bueno, pues entonces la semana que viene no, la siguiente. Pero vamos, hoy estaban lanzando esos mensajes de que podía acercarse esas posturas, de que se estaba negociando de nuevo y de que podía haber acuerdo entre el Partido Popular y Vox. Lo cual sería de nuevo pues un elemento más, tal vez lo que tú decías, la constitución de la mesa del Congreso de los Diputados nos llevamos muy mal, pero luego viene Murcia y oye, que no se sabe, eran unos mensajes que estaban lanzando hoy desde Murcia, ¿no? Lo cual lleva a otra de las reclamaciones que se hace por parte de algunos varones territoriales del Partido Popular, y es que se clarifique la relación con Vox por parte de la Dirección Nacional del partido. Oiga, 3 líneas básicas sobre qué pensamos, cuáles son hasta dónde podemos llegar en los acuerdos y en qué circunstancias estamos, ¿no? Que es algo también que se reclama mucho. Y tú hablabas de frustración. Yo creo que existe esa frustración en algunos cargos del partido, porque al final los números son los que son y la calculadora la tiene todo el mundo. Otra cosa es que se le critique a Feijóo haber dado el paso de haberse presentado a la investidura. Yo esa crítica no la he escuchado. No soy yo. No la he escuchado. Yo creo que Feijóo está haciendo valer su victoria electoral, que está ahí, y ahora están en la gestión de lograr un resultado mucho mejor que el que tenía el Partido Popular sin tener los números para gobernar. Y es que todavía están en muchas ocasiones, yo cuando hablo en privado con algunos cargos del PP, todavía están en la noche electoral. Todavía están sacudiéndose y preguntándose cómo es posible que pasara lo que pasó. Que no llegaran a lograr lo que esperaban ese resultado que ellos preveían al 100%, con total seguridad. Ya. Bueno, pues iba a decir, le van a sobrar muchos días a Feijóo, nos van a sobrar muchos días a todos.
porque llegará un momento en el que diremos, ¿y ahora qué comentamos? Sobre eso, digo, sobre el camino hacia la investidura del Partido Popular. Ya verás como el dios de la información tiene algo para bueno, nosotros mientras tanto habrá las negociaciones que posiblemente sí puedan ser más fructíferas entre el PSOE y Junts per Catalunya. Claro, y las van a hacer en paralelo. Y estas tampoco nos vamos a enterar de mucho. Bueno, sí, o de nada, de prácticamente nada. El otro día, no sé si ayer o antes de ayer, ayer yo creo, planteábamos en esta tertulia una situación hipotética, que no creo que se dé, pero bueno, que no es descartable, o que no es imposible, no es que no sea descartable, que es que el Partido Socialista cerrara su acuerdo por la investidura de Sánchez antes de que pasaran estos 35 días, es decir, antes de la investidura de Núñez Feijóo, que puede ocurrir. Supongo que si eso ocurre no lo van a contar. Hombre, sería un gran golpe de efecto. Los precedentes indican que suelen apurar hasta el último minuto, ¿no? En la mesa del Congreso pasa un poco eso, y yo creo que puede ocurrir lo mismo, porque no va a ser fácil. Eso no va a ser en absoluto fácil. Fíjate, si todos creen que no va a ser fácil, que evidentemente en la decisión de poner el debate de investidura el 26 y el 27 pesó la hipótesis de una repetición electoral. Y que no cayeran las fiestas de Navidad. Ni el 24 ni el 31. A ver. Y esa hipótesis no es que la maneje Francina Armengol, es que la maneja también el Partido Socialista y el propio Pedro Sánchez, ¿no? Y por eso se elige esa fecha. Perdona, Lola. No, solamente quería comentar que yo creo que no va a ser fácil, pero también es verdad que a mí me ha sorprendido, digamos, la disposición por parte de Junts y en concreto de Carles Puigdemont, que es quien está llevando la dirección política de la negociación, la disposición, digamos, a negociar cosas que se puedan negociar. Es decir, yo pensé que lo primero que pondría sobre la mesa es el referéndum, y esto lo deja en un segundo plano. Entonces eso facilita las cosas, es decir, estamos hablando de cuestiones, es curioso porque no va a poner sobre la mesa cuestiones, por ejemplo, económicas, y no que escuchaba al Partido Popular hablando de que podía hablar de temas económicos. No, las cosas que le interesan a Puigdemont, aparte del tema de la amnistía, tiene que ver con que no deja de ser un perdón, y claro, puede parecer una petición muy a mucha gente le puede parecer incluso descabellada o hasta inconstitucional, pero no deja de ser un perdón. Y después de todos los años que han transcurrido el procés, después de una declaración de independencia, después de, en fin, de todo lo que se ha dicho, al final se está pidiendo un perdón y cuestiones que tienen que ver más con el simbolismo, con la lengua, con cuestiones así, que yo creo que son negociables, sinceramente. O sea, que posibilidades hay. Bueno, pues nada, a ver si se confirma. Y nosotros pues lo iremos contando. Y las noches que no tengamos nada que contar sobre esto, pues hablaremos de otra cosa. Siempre habrá algo. Siempre habrá algo. Y mira, en estas semanas en las que a lo mejor no hay novedad, igual Murcia nos da una alegría. Pablo, ahora que lo has dicho, he pensado, oye, igual la semana que viene alguna tertulia nos arregla. Murcia. Bueno, vamos a hacer una cosa, alto en el camino. Y a la vuelta vamos a saludar a la presidenta del Cabildo de Tenerife, porque esta noche se ha hecho lo que se esperaba desde hace días que ocurriera. Dar por estabilizado el terrible incendio que ha afectado a más de 14.000 hectáreas en esa isla. Un incendio tremendo, y por lo menos hoy ya han podido dar ese paso. No supone que esté extinguido, no supone que sea el final del incendio, pero supone un paso importante y lo queremos comentar con la presidenta del Cabildo de Tenerife. Seguimos en Hora 25. En la cadena SER, Hora 25. Pedro Blanco. Hora 25. Pedro Blanco. Y en Hora 25 estamos en nuestra mesa de análisis con Mario Saavedra, con Pablo Montesinos y con Lola García. Y como les decía, quiero saludar a Rosa Dávila, es presidenta del Cabildo de Tenerife. Presidenta, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pedro. Un saludo para todos los oyentes. Igualmente, gracias por atendernos, presidenta. Ayúdenos a entender qué significa que ustedes hayan dado, que los equipos de extinción hayan dado por estabilizado el incendio en la isla. Bueno, que entramos en una nueva fase en el que en los últimos 2 días el perímetro no ha crecido y por lo tanto podemos entrar en esa fase de estabilización. Eso no quiere decir que en el interior del incendio no se sigan produciendo reproducciones, pero es cierto que en los últimos prácticamente día y medio podemos observar cómo estas reactivaciones son cada vez menores, y aunque quedan todavía puntos calientes, humeantes, incluso
en fin, aparece en llamas, podemos decir que están dentro de un perímetro que no ha crecido en los 2 últimos días. Entiendo que lo fundamental ahora, efectivamente, es ir refrescando las zonas más calientes de este incendio. Hay un trabajo enorme en este momento, porque son 14.000 hectáreas y casi 90 kilómetros de perímetro que hay que ir trabajando literalmente a pico y pala, porque hay que llegar a suelo mineral para hacer ese perimetraje, ese perímetro, y sobre todo ir a esos puntos que están calientes para trabajar pues ya de forma manual, ¿no? Los equipos de extinción en tierra todavía son muchos los equipos que van a continuar trabajando a partir de esta fase de estabilización. Hay una desescalada de medios, pero hay todavía muchísimo trabajo, quizás más ingrato y menos vistoso, ¿no? Claro, y entiendo también que es fundamental en esta fase que se abre ahora nueva estar muy atentos, ¿no? Observar muy detenidamente esa superficie que casi es inabarcable para, por ejemplo, detectar posibles reactivaciones. Fundamental, y estar prácticamente encima del incendio. Tenemos no solamente los medios aéreos, sino también drones que vigilan con cámaras térmicas para ver pues esos puntos calientes que se observan. Podemos ver prácticamente que se pueden alcanzar temperaturas de hasta 400 grados en la superficie quemada. Por eso es muy peligroso, porque quizás cuando se habla de estabilización parece que se puede entrar en la zona de emergencia, ¿no? Todavía tenemos un incendio, el incendio no está activo, pero estando estabilizado todavía no hemos entrado en la fase de control. O sea, quiero decir que ese perimetraje y control dentro del propio incendio todavía no hemos entrado en esa fase, y desde luego ya en la fase de extinción pasarán meses probablemente. Claro, eso le iba a preguntar, ¿qué dicen los técnicos? ¿Cuánto tiempo puede durar esta fase en la que está ahora hasta llegar a declararlo por extinguido? Bueno, por extinguido, insisto, pueden ser meses. Lo que estamos trabajando es intensamente, probablemente todo el fin de semana, para llegar a un momento en el que pueda pasar a nivel 1 y por lo tanto podamos dar por controlado el incendio y perimetrado perfectamente. En este momento lo que podemos decir es que en ese perímetro no ha crecido y que ya no es un incendio fuera de capacidad de extinción. Y creo que me gustaría aprovechar porque la verdad que la dimensión del incendio, y sobre todo en los escenarios de riesgo que nosotros trabajábamos cada día, el escenario era dantesco. Estamos hablando de un incendio que ha tenido una enorme complejidad, no solamente cómo ha evolucionado, generando su propia meteorología, con nubes convectivas muy intensas que lanzaban pavesas, es decir, trozos de tronco incandescentes cerca de 6 kilómetros, es decir, de una enorme complejidad y que se daba además muy cerca de los núcleos de población, con una evacuación de más de 13.300 personas que a día de hoy ya están todos y cada uno en sus casas, porque no ha afectado a ninguna vivienda, y esto es gracias a la efectividad de los equipos de extinción y a la estrategia de los técnicos que dentro de coordinación de emergencia y de los técnicos de extinción pues tuvieron la capacidad de ir perimetrando, de ir controlando ese incendio. Y supongo que en el futuro, Presidenta, llegará el momento de hacer un cálculo ya más concreto, más exacto de los daños medioambientales y económicos de este incendio. Sí, ya estamos, de hecho el Cabildo ya ha empezado a trabajar en esa evaluación. Aún es pronto, pero sobre todo sí es fundamental de cara a abordar sobre los trabajos más urgentes, fundamentalmente en este momento por la afección que tiene a nuestros montes y en las zonas que se dan, que es de muy escarpada, con muchos barrancos. Pensar en que en los próximos meses, cuando vengan las lluvias, es un suelo que no está fijado, que se ha perdido todo esos árboles, esa vegetación, y que por lo tanto puede aparecer escorrentías que vayan por los barrancos y afecten a las poblaciones. Con lo cual ya estamos trabajando, mañana mismo ya están trabajando otros técnicos
nuestros en buscar soluciones para las consecuencias que puede tener el incendio. Claro, no le quiero robar mucho más tiempo, ya es tarde. Supongo que han sido para usted y para ustedes días muy duros. Bueno, han sido días durísimos, pero la verdad que la respuesta que tiene el cuerpo es increíble, ¿no? Apenas, sin dormir los primeros días y después en apenas una hora consigue recuperar, ¿no? Pero sobre todo han sido días duros y durísimos para aquellos que estaban en la primera línea de fuego, en la primera línea del incendio. De verdad, los trabajos han sido tremendamente complejos, un incendio fuera de capacidad de extinción en muchísimos momentos, en zonas muy escarpadas, que hemos visto, ustedes han visto las imágenes donde se jugaban prácticamente la vida para poder impedir que el incendio llegara a las poblaciones, a las viviendas. Es increíble que viendo lo cerca que llegaba el incendio a las viviendas, a los núcleos poblacionales, son 12 municipios afectados, pues no haya que lamentar, no ya ni una sola víctima, sino que no haya que lamentar que hayamos perdido ni una sola vivienda. Ya indudablemente esa es la primera evaluación que hay que hacer, el éxito todavía queda mucho incendio, pero el éxito de estos momentos hasta llegar a esta fase de estabilización. Así que yo quiero dar las gracias a todos los equipos de extinción que se emocionaban, porque han sido días durísimos para todos, no solo desde luego para mí, pero sobre todo para ellos, en los que se emocionaban literalmente, que decían que se han combinado muchísimos efectivos de distintos, del Estado, del Gobierno de Canarias, del Cabildo, de los municipios, y que lo único que los diferenciaba era el color de la camiseta, porque han trabajado como un equipo único, y eso es una nueva generación de incendios en los que no solamente son incendios forestales, sino que ya entran en núcleos poblacionales y tienen que activar otro tipo de efectivos como son los bomberos urbanos. Claro. Pues Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, gracias por habernos atendido otra noche más aquí en Hora 25. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, lo ha mencionado ella, y mientras la presidenta del Cabildo lo estaba diciendo, estaba viendo imágenes en televisión, en el canal 24 Horas, de bomberos forestales interviniendo precisamente en un incendio. No sé si era el de Canarias o algunos de los que hoy haya habido. Y mientras ella lo decía y veía las imágenes, pensaba, es verdad, yo creo que hemos sido poco agradecidos con el trabajo durísimo de los integrantes, por ejemplo, de las brigadas forestales, de las BRIF, o de los bomberos que intervienen en este tipo de incendios, que trabajan en condiciones extremas, de calor ambiental, en olas de calor como la que hemos vivido. Además, añadido el calor que se desprende de las llamas y del fuego, 400 grados de temperatura, nos decía que llegan a alcanzar algunos puntos, ¿no? Y es un trabajo que creo sinceramente no tiene el reconocimiento que merece, por su dureza y por la trascendencia de su labor, y de que lo hagan bien, y de que cuando intervengan efectivamente consigan frenar el avance de las llamas. Hoy, pendiente de otro incendio, en este caso tiraba más mi condición de navarro, ¿no?, que se ha declarado esta tarde entre Artajona y Mendigorría, allí en mi tierra, veía en Twitter algunas imágenes de las BRIF, las brigadas que habían sido movilizadas de otras zonas, ¿no? Cómo llegaban en el helicóptero, cómo empezaban a ver la zona, cómo bajaban, cómo empezaban a trabajar sobre el terreno. A mí me parece que es un trabajo admirable. Yo sería incapaz de hacerlo. Quería decir, Pedro, que además creo que no está muy bien pagado y que tiene muy poca estabilidad, o sea, no está al nivel del riesgo que creo que asumen. Claro. No sé, a veces damos por hecho que las cosas ocurren y que, pues si hay un incendio, pues llegarán quienes los apagan, ¿no? Pues en las condiciones en las que trabajan, yo creo que es por lo menos para tenerlas muy, muy en cuenta y valorarlas en crisis como esta de Tenerife, que ha sido realmente tremenda. Bueno, que sigue siendo tremenda. Lola o Pablo, ¿algo más? No, simplemente un añadido. Estoy completamente de acuerdo. De todas maneras, yo creo que el año pasado algo
despertó, entre otras cosas, entre la ciudadanía. Es verdad que el incendio de Tenerife es brutal, pero toquemos madera, en la península, en los grandes incendios que destruyeron hectáreas y hectáreas el pasado verano, este año en la península, están siendo muchísimo más controlados. Y la verdad es que yo pregunté a lo largo de este verano, y de lo ocurrido el año pasado, de la reacción social, de la alarma, de la denuncia además de esos trabajadores que dijeron es que los contratos se hacen muy temporales, solo se hace en verano, cuando llegamos al campo no está cuidado, por lo cual las llamas se disparan por muchísimos sitios. Yo creo, o por lo menos espero que se haya producido así, que este año se han hecho algunas cosas mejor, y que en algunas comunidades autónomas al menos los responsables contra el fuego han empezado a trabajar antes. Se les ha hecho contratos ya no temporales, sino que en muchos casos el contrato ha sido de larga duración y ha estado durante todo el año trabajando sobre el terreno. Estamos empezamos un fin de semana en el que tú no vas por carretera en España en la que no te dice alto riesgo de incendio, la situación está tremenda, vienen tormentas con aparato eléctrico que pueden generar una chispa y se puede generar una situación de alarma. Por lo cual, crucemos los dedos, pero a mí me da la impresión, o por lo menos más que la impresión es el deseo, de que yo creo que también aprendimos algo de lo que pasó el año pasado y esas personas que luchan contra el fuego han tenido más medios o se les ha sus condiciones laborales, sus puestos de trabajo no han sido tan temporales y se ha trabajado más en el campo. Por lo menos era lo que a mí me han trasladado en algunas comunidades. Tienes razón que algunas explicaciones tiene que haber, porque las condiciones de este verano no son muy diferentes de las del pasado. Sequía, olas de calor, temperaturas muy elevadas y, sin embargo, sin contar las 14.000 hectáreas de Tenerife, hace unos días la superficie quemada este año respecto a la media era un 49% inferior. En Málaga no había semana sin incendio activo. No había semana sin incendio activo. Desde Málaga capital a Estepona, cada semana. Sí. Y este año, pues de momento, se han apagado rápido. Crucemos los dedos. Lola, algo más. No, yo creo que eso va por comunidades autónomas. Bueno, en Girona hubo uno importante. Sí, y quejas de los bomberos por sus condiciones y por los recursos se escuchan bastante a menudo. Yo creo que nos falta una adaptación más integral a lo que está siendo ya una realidad clarísima, que es que el cambio climático nos obliga a estar pendientes de los incendios todo el año, prácticamente. Y lo estamos viendo también en otros países del Mediterráneo. Lo de Grecia es también brutal. Tremendo, y no sé si hemos hecho ese cambio tan a las nuevas circunstancias que ya están aquí, ¿no? Quiero que saludemos a Victoria García. Victoria, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. ¿Qué? ¿Ha llegado Trump o no ha llegado a la prisión? Bueno, acaba de salir de New Jersey, bueno. O sea, y con la caravana que lleva y toda la historia. New Jersey está, sabes, cerca de Nueva York, y entonces tiene que ir a Georgia, que está dentro del mapa de Estados Unidos, para que nos situemos en la parte de abajo. Entonces tardará mínimo 2 horas y pico solamente en el vuelo, más los traslados y demás. No va muy rápido con esos medio tanques que llevan. Del club de campo de Nueva Jersey, donde pernocta últimamente, dirección al aeropuerto para coger el avión, ya ha salido. Después de esas horas de vuelo, una vez que llegue, tiene que hacer el recorrido hasta Fulton. Allí en la cárcel ha pasado ya el que fuera el jefe de gabinete de Trump, que se llama Meadows. Este hombre ya había negociado su fianza y ya salió, pero ha pasado hoy otra persona, que es Floyd. Este señor es un hombre de color que presidía una asociación que se llama Voces Negras en favor de Trump. Como él no había negociado la fianza, se ha quedado allí en la cárcel, de momento, sin salir. Así que, bueno, la noticia de esta tarde es que la fiscal pide que la fecha de juicio sea el 23 de octubre. Sería en medio de las elecciones primarias por la candidatura republicana, pero mucho antes de las generales. Cuando llegue Trump, cuando llegue allí, ya sabes cuál es el proceso, lo hemos dicho muchas veces. Se va a entregar, dice Trump, con todo el orgullo de americano, lo ha dicho en su red social. Según el sheriff de la cárcel de Fulton, que escuchamos ahora,
then we're going to treat you as though you were indicted here locally. Si estás imputado, se te va a tratar como un imputado. No importa que seas famoso, vas a tener que hacerte una fotografía, tomarte las huellas y abrir una ficha policial. Y eso es lo que va a hacer Trump. No va a haber punto de prensa para hablar, pero si hay una cantidad de periodistas, las cadenas de televisión generalistas americanas, ABC, la CNN, las grandes, están todas emitiendo una imagen en directo, en pequeñito, con los directos que están de programación habitual, enfocando a la cárcel de Fulton, porque allí hay una cosa muy curiosa, Pedro, y es que mucha gente pregunta y dice, ¿pero por qué va a la cárcel? Porque los procedimientos, cuando tú estás imputado y te leen los cargos, se realizan en la cárcel, donde está la oficina del sheriff. En este caso es allí, en la cárcel de Fulton. En Manhattan, por ejemplo, cuando estuvo imputado por el caso de la pornostar no fue a la cárcel, fue a la fiscalía, pero allí, en este condado, está en la propia cárcel. Pues a ver si cambian la oficina del sheriff a otro sitio que sea más amable, ¿no? Porque si tienes que ir a que tengan los cargos y tienes que presentarte ya en la cárcel... bueno, la imagen es muy potente, la imagen va a ser muy potente. Pedro, además, no sabes la cárcel lo cutre que es un edificio como de 15 pisos, enorme, viejo, destartalado, o sea, las cárceles en Estados Unidos sabes que están privatizadas, las gestionan terceros y tal, y esta cárcel en concreto es como tercermundista para lo que es Estados Unidos. Bueno, pues nada, Vicky, quédate pendiente. Es verdad, decías la caravana, yo la veía antes y pensaba, si pones el primer coche y el último, casi la caravana llega directamente hasta la prisión. Qué cantidad de coches, lo estábamos viendo antes, pero Mario. Fíjate, aquí van los escoltas que tiene Trump como expresidente y los suyos propios. Y contaba Politico.com, que es un portal muy prestigioso de información política en Estados Unidos, que los agentes de la CIA y del FBI que se encargan de la seguridad de Trump como expresidente tienen unos pollos importantes, por decirlo de un modo coloquial, con los agentes de la seguridad de Trump, porque los de Trump no obedecen las órdenes de los agentes federales y estos a su vez no pueden, obedecer las órdenes de unos señores que son contratistas privados de seguridad. Sí, es tremendo. Claro, los guardaespaldas de Trump serán como Trump, no digo físicamente, sino de ese estilo de persona. Pues sí, supongo que lo buscará del mismo corte. Bueno, gracias, Vicky. Gracias. Un saludo. Venga, hasta luego. Vamos a añadir algo más, porque si ustedes nos escucharon ayer, sabrán que dedicamos una parte de la tertulia a analizar las implicaciones de la muerte en un accidente de avión. ¿Accidente? Ya veremos. Del líder del grupo Wagner. De él, y lo hemos ido sabiendo con el paso de las horas, también de una parte de la cúpula de esa organización. Hoy ha hablado Vladimir Putin, sobre su muerte. El presidente ruso ha dicho que Prigozhin, lo conocía desde hace más de 30 años, que era un hombre de destino difícil. Moscú, Javier González Cuesta. El presidente ruso se ha pronunciado por primera vez sobre la muerte de Yevgeny Prigozhin. Putin ha trasladado su pésame a los familiares del empresario, pese a que desde el entorno de Wagner le acusan de haber derribado el avión este miércoles. No se sabe aún con certeza que ha matado a Prigozhin y a 9 personas más a bordo del aparato, pero tanto los servicios de inteligencia de Estados Unidos como algunos medios rusos apuntan a un ataque. Putin ha prometido que llevará la investigación hasta el final para esclarecer qué le ha sucedido a Prigozhin, a quien ha definido como una persona compleja. El mandatario ha rememorado cómo le conoció a principios de los 90 en San Petersburgo y ha enfatizado que había logrado muchas cosas que quería el Kremlin. No obstante, Putin también ha subrayado que Prigozhin cometió errores en vida. El motín de junio fue uno de ellos y Putin siempre ha dicho que nunca perdona a los traidores. Dice Putin que Prigozhin era una persona compleja, no como Putin, que es una persona pues muy simple. Hombre, previsible sí que lo es, ¿eh? Sí, en eso sí. Porque ya se veía que, en fin. En eso sí, que tenía un futuro complejo el líder del grupo Wagner, sin ninguna duda. Me acuerdo, ya no tenemos tiempo ni siquiera de comentarlo, pero es que me estoy acordando de ese día de finales de junio en el que empiezan a llegar las noticias de que los mercenarios de Wagner han tomado esta ciudad rusa y que se van para Moscú. Yo decía, no doy crédito. Es decir, quiero decir, la guerra de Ucrania ya cambió muchas cosas y fue un golpe muy importante en el tablero, ¿no? Pero de repente esta especie de rebelión, ¿no?, que duró día y medio. También por otra parte. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, que está muy bien la noche. Hoy, como ayer, he de decir que a las 4 de la tarde la noche pintaba regulera, porque, bueno, pues había pocas cosas, para que os voy a engañar. Pero bueno, luego
estos dioses de la información acaban no está mal, el verano no está mal. No está nada mal. Pues hasta la semana que viene, Mario, Pablo, Lola, un placer. Venga, muchas gracias. Gracias. A nosotros nos queda hacer 2 cosas que hacemos cada noche. Primero, poner la penúltima línea al programa. La línea 25. Idafe Martín. Los 6 diputados que Junts obtuvo el 23 de julio son la clave de bóveda de la mayoría que dará el gobierno a Feijóo o a Sánchez, o de una repetición electoral que nadie parece buscar con muchas ganas. ¿Le gusta a usted más o menos el personaje del presidente de Waterloo? Así es la democracia. Al conocerse el resultado de las elecciones, todos los ojos se posaron sobre Sánchez y todas las críticas sobre su futurible pacto con Puigdemont para alcanzar los 178 diputados que ya le dieron a la izquierda el control de la mesa del Congreso. Puigdemont, para la fachofera, es la bestia de la película de Alex de la Iglesia, un monstruo como nunca hubo ninguno en la España política desde la muerte del caudillo, a quien Dios tenga entre sus gusanos. Un ser infecto, la palanca que haría estallar las costuras de la patria, un falso, un rastrero, un tipo al que Sánchez se agarra sin escrúpulos. Servidor se encontró a Puigdemont hace unos meses en la calle en Bruselas cuando él iba a buscar a los niños al colegio, y les puedo asegurar que de la americana no salía rabo y que no se le apreciaban cuernos. Con Puigdemont, repetía la fachofera, no se pacta, es peor que la peste y el cólera. Gobernar gracias a él es un insulto y un ataque a España, y bla bla bla, que ya se saben ustedes el cuento. Pero resulta que el Partido Popular echa cuentas y echa cuentas y echa cuentos y solo le faltan 4 diputados y los PNVistas no le hacen caso y hablar con Bildu o Esquerra es inútil. ¿Cuál es la solución? Oh, querido Puigdemont. Desde hace unos días la fachofera está revuelta porque los populares ya no hablan de Puigdemont sino de Junts, su partido cuya tradición y legalidad no están en duda, según González Pons. La Razón decía hace unos días que Sánchez pactaría con un prófugo y ahora dice que los populares hablarán con todos los grupos parlamentarios salvo con Bildu. Puigdemont ya no es el prófugo, ahora hablamos de grupo parlamentario. En el mundo tienen una bonita costumbre para no alterar la paz de sus lectores. Si quien negocia con los nacionalistas catalanes es el PSOE, lo hace con el separatista Puigdemont. Cuando es el PP, lo hace con Junts. Y a ver si el lector es tonto de capirote y no se da cuenta. Lo bueno es que parece claro que la unidad de la patria y la pulcritud democrática no están en peligro. Could feel at the time there was no way of knowing. Fallen leaves in the night, who can say where they're blowing? As free as the wind, and hopefully learning why the seas and the tide, they have no way of turning. Bueno, una canción y 3 preguntas para acabar el día. ¿Y si la Federación Española la presidiera a partir de ahora una mujer? ¿Y si el escándalo Rubiales sirviera para que el fútbol fuera más violeta? ¿Y si lo último que hacemos hoy es reconocer el triunfo de María Pérez y de Álvaro Martín en los mundiales de atletismo? Hasta mañana. Night, who can say where we're going? No care in the world where maybe I'm learning why the seas and the tide, they have no way of turning. Oh, more than this, you know there's nothing more than this. Tell me one thing more than this. I know nothing. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.